Hola mis queridos hermanos, acá estamos siguiendo la serie de El testimonio de Jesús, basado en las aseveraciones que el Señor hace de sí mismo con la frase yo soy. Lo último que vimos fue en Juan capítulo 10, la afirmación del Señor que hace de sí mismo con esa hermosa frase, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y hoy día, continuando en esta serie, vamos a ir a la sexta aseveración que hemos visto. Hemos visto 5, hoy día veremos la sexta. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 25, que dice el versículo 25 del Evangelio de Juan, capítulo 11, le dijo Jesús, hablando con Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, hermanos, esta aseveración que el Señor hace, yo soy la resurrección y la vida, ya la verdad es que es una de las aseveraciones más poderosas, más maravillosas que salieron de labios del Señor Jesucristo. Ya Él dice en este versículo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y termina con esa pregunta tremendamente inquisidora, de lo que nos abre la posibilidad de responder afirmativamente a Él, de caer a sus pies y decir, creo, Señor. ¿Qué es lo que yo esperaría de todos los oyentes? Un acercamiento al Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Bien, la verdad, como decía, es que es una aseveración maravillosa, extraordinaria que Él hace de sí mismo, porque no solamente establece en esta aseveración que Él es el Dios todopoderoso. Juan había dicho en el capítulo 1, versículo 1, en Él estaba la vida. El Señor Jesucristo en Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, porque realmente Él es la vida. Pero aquí Él aún añade algo más. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque el postrer enemigo del hombre es la muerte. Y ese enemigo siempre ha sido victorioso sobre la vida del hombre. Pero acá, gracias al Señor, Él está proclamando que todos nosotros podemos tener victoria porque Él es la resurrección. No es que vamos a quedar en el sepulcro, en la derrota que nos infringe la muerte, sino que yo soy la resurrección y la vida. Eso hace de esta aseveración algo tan especial. Y por supuesto, esta afirmación el Señor Jesús la hace en el contexto de un milagro maravilloso y extraordinario, un milagro portentoso, quizás el milagro más grande que se ha dado en esta humanidad, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Así que previamente analizar la aseveración propiamente tal como ha sido la tónica de nuestro curso, vamos a ver cuál es su contexto, cuál es el contexto de esta aseveración. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11, y tenemos realmente que estudiar, si usted desea, todo el capítulo
11 de Juan hasta el capítulo 12, versículo 11. Yo le voy a pedir que usted, si va a estar en medio de del análisis de esta aseveración, lea Juan capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 11. En todo ese pasaje está enmarcada esta tremenda aseveración, sumado a la demostración de lo que el Señor dice de sí mismo, porque Él lo avala con una resurrección de un muerto de hace 4 días, como Lázaro. Qué tremendo este pasaje. Así que preparemos ya los motores para que se encienda el fuego del Señor en cada uno de nuestros corazones. Vamos entonces a Juan capítulo 1, viendo el contexto, los primeros 3 versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Ya? Así que el contexto, y ya vamos viendo aquí a los personajes principales que participan en este milagro de la resurrección, es Lázaro y toda la familia de Betania, una aldea situada más o menos a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. El versículo 18 dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, así que es una aldea muy vecina a Jerusalén, donde habitaba esta familia conformada por Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María, ¿ya? Y es una aldea muy especial, una casa y una familia muy especial, porque cuando Jesús viajaba desde el norte de Galilea a Judea, principalmente a Jerusalén, él solía hospedarse con esta familia. Jesús viajó muchas veces a Jerusalén, normalmente al templo, por ejemplo, en las fiestas de peregrinación, la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, la fiesta de la semana, la fiesta de tabernáculo, incluso otras fiestas también llevaron a Jesús a acercarse a Jerusalén, como la fiesta de la dedicación, por ejemplo. Entonces, en todos estos viajes, el Señor se quedaba con esta familia a muy poca distancia de Jerusalén, ¿ya? De tal manera que el Señor Jesús había en estos viajes generado lazos de amistad, de una amistad muy, muy sincera y muy profunda con Lázaro, María y Marta, ¿ya? Y dice el versículo 1 que Lázaro estaba enfermo. Y la verdad es que era una enfermedad grave, que estaba realmente en tela de juicio, estaba bajo riesgo, incluso la vida de Lázaro. El versículo 2 me encanta porque es un versículo que exalta a María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, repite, fue esta María la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hermano, este versículo es tan hermoso también porque la verdad es que destaca una acción de adoración, de servicio de María, cuando, posterior a la resurrección de Lázaro, en una cena que le hacen al Señor Jesús, capítulo 12, ¿ya? Y en el versículo 3, en medio de esa cena, ¿ya? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Esa acción que hace María, donde lo da todo, lo más caro, lo más precioso, se lo entrega al Señor como preparación, dice el Señor, para mi sepultura. Dios esa acción no la dejó pasar por alto, sino que la exalta y la deja registrada en su palabra en este versículo 2. ¿Qué enseñanza entonces me deja esto? Hermanos,
que Dios nunca olvida lo que tú haces por Él. El Señor nunca olvida lo que tú haces por Él. Él no olvida tu adoración, Él no olvida tu alabanza, Él no olvida el servicio que le has brindado a Él, tus ofrendas, tu expresión de amor. Dios nunca se olvida de lo que haces por Él. Así que es un versículo realmente que deja esa hermosa enseñanza. A mí me da mucho consuelo porque yo sé que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él lo tiene en grande estima, como tu servicio también al Señor. Y dice el versículo 3 que Marta y María, las hermanas de Lázaro que estaba muy enfermo, enviaron ya a una persona, sin duda, un mensajero, para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Mira, hermano, también hay una tremenda enseñanza en este versículo. ¿Por qué? Porque aquí se presenta una aflicción extrema, una preocupación enorme en las hermanas de Lázaro, que envían a un emisario para que vaya a decirle al Señor, ya, que al que amas, tu amigo íntimo, al que tienes tanto cariño, está gravemente enfermo. Jesús, saben que ellas se enviaron porque sabían dónde estaba Jesús. Nosotros vimos que el Señor Jesús, en un contexto de conflicto, ya proclama la quinta aseveración de sí mismo: yo soy el buen pastor. Ya lo vimos eso en Juan capítulo 10, versículo 11. Pero después de esta confrontación con los malos pastores, y él exaltando su característica de que él es el buen pastor, ya en medio de toda esa discusión, el Señor avanza más y en el versículo 30 le dice a todos estos religiosos y todo este auditorio que escuchaba esta confrontación: yo y el Padre uno somos. Y frente a esa situación, ellos entonces volvieron a tomar piedras para apedrearle. Tomaron piedras cuando el Señor tomó el nombre de Dios, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, quisieron apedrearlos. Ahora, yo y el Padre uno somos. Tomaron piedras para apedrearlo. O sea, cada vez el conflicto va tomando tintes bastante oscuros. Entonces, dice el versículo 39, como procuraron otra vez prenderle, él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Él se va ahí de la zona de Jerusalén al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Y allí, en ese sector, el Señor ejerce un ministerio porque hay muchos dispuestos a escucharle. Venían muchos a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este Jesús era verdad. Resultado que en ese sector muchos creyeron en él allí. Y así termina el capítulo 10. Muchos creyeron en el Señor. Las hermanas sabían de esto y por eso es que enviaron una persona a ese sector para que le dijeran al Señor: Lázaro está gravemente enfermo. Hermanos, lo que me enseña este pasaje es que cuando hay una necesidad apremiante, hay que hacer como las hermanas de Lázaro, acudir primeramente al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué haces tú cuando tienes una necesidad que te está complicando? ¿Acudes a Dios? ¿Buscas resolver la situación dejándola en las manos del Señor? ¿O prefieres resolverlas en tus propias fuerzas? Hermano, ¿cómo responde el mundo frente a estas situaciones que azotan la vida?
Ya normalmente ya el mundo no busca a Jesús. El mundo trata de solucionar el problema en sus propias fuerzas, buscando quizás el apoyo de un amigo, de la familia, y todo eso está bien, pero se olvidan del Señor Jesucristo porque no lo han incorporado en sus vidas. Pero tú que eres un creyente, cuando tienes una problemática en la vida, una aflicción, quiero decirte, hermanos, que lo primero que debes hacer por este ejemplo que vemos en este capítulo es buscar la ayuda del Señor, decirle al Señor: Señor, te necesito. Señor, yo soy tu hijo y sé que así como Lázaro es muy amado por ti, yo también, Señor, soy muy amado. Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, cuidado entonces cuando tenemos en nuestra vida la visitación de las problemáticas que nos agobian, que nos azotan, que nos ahogan y que caemos en esa angustia, como hemos visto en este pasaje en las hermanas de Lázaro. Cuando vengan esas necesidades que te afligen, que te oprimen, busca siempre primeramente al Señor. Deposita tu confianza en Jesús. Y el mensaje fue muy breve, pero el mensaje era urgente. Ya le enviaron al Señor a este siervo para que le dijera: Señor, ya reconocer a Dios, a Cristo como Dios, como el Señor, como el ungido, como el Mesías, el Cristo. He aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Hermanos, la verdad es que el pasaje nos relata que alguien va camino de un día para llegar al Señor, porque el Señor está a una distancia aproximada de 30, 40 kilómetros de Betania, para decirle: Señor, he aquí, mira, el que amas está enfermo y está grave, ¿ya? Así que las hermanas manifiestan su aflicción, su preocupación y expresan: Señor, te necesitamos. El que amas está enfermo. Ya, el que amas, aquí se expresa la palabra filia, ya, es decir, es el que quieres como un amigo, el que quieres como un pariente, como un hermano. Ese es el que está enfermo. Aquí no dice ya el que te ama está enfermo, no, sino al que tú amas, porque el amor del hombre es imperfecto, es un amor que es de poco valor, indigno de mencionarse, pero el amor que Dios tiene por nosotros es un amor perfecto, de gran valor y digno de quedar registrado en la Escritura. Por eso es que dice: al que amas, el que amas está enfermo. Ahora uno podría pensar que si es hijo de Dios y obviamente sabe que y se siente amado por Dios, que tiene comunión con el Señor y puede llegar a expresar que soy amigo de Dios, quizás puedes pensar que nunca te va a ocurrir nada en tu vida, que nunca va a ser visitada tu vida por ninguna calamidad, pero no es así, hermanos. Y el Señor Jesús fue muy claro al decir que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad, ya, y caemos en esta situación como Lázaro, gravemente enfermo, tenemos también primeramente al Señor, pero también tenemos una familia de fe que puede orar por nosotros y nosotros nos sentimos apoyados, llamados por la familia del Señor, porque así como Jesús nos ama, también me ama mi hermano, el pueblo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en medio de esta situación, orando por los enfermos, y hemos visto tremenda respuesta del Señor, tremenda respuesta del Señor? Así que, hermano,
no desprecie lo que tú hoy día tienes. Primeramente al Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor, y también a tus hermanos como tu familia de la fe, a la cual puedes acudir para que oren por ti en medio de tus angustias. Amén. Amén. ¿Cómo reaccionó el Señor? Versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, cómo me gusta este versículo, porque cuando el Señor escucha el mensaje de aflicción de la enfermedad grave de Lázaro, Él lo que responde al escuchar esta necesidad es: esta enfermedad no es para muerte. La muerte no va a ser el resultado final de esta enfermedad, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire, cuando el siervo caminó todo un día para llegar a dar esta noticia al Señor Jesucristo, Cristo supo que en ese trayecto Lázaro había muerto. Lázaro había muerto. Y el Señor, que sabe todas las cosas porque es nuestro Dios omnisciente, dice: esta enfermedad no es para muerte, porque sabe que Lázaro ya ha muerto, sino que esta enfermedad no quedará en la muerte, sino que esta enfermedad será para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que el Señor inmediatamente en su omnisciencia sabe todo lo que va a suceder. El Señor pronosticó el carácter y el objetivo de esta enfermedad. Ya esta enfermedad ha llegado a la muerte, pero no quedará en la muerte, porque es para la gloria de Dios. Eso es el carácter peculiar de esta enfermedad. Pareciera extraña esta declaración, porque Lázaro efectivamente murió. Claro, para nosotros días después, ya así lo relata la Escritura, pero para el Señor ya el mismo día en que sale el siervo a buscar al Señor y entregar esta noticia, ya Lázaro ahí muere. Un día, ya, y ya vamos a ver cómo se cuentan esos días, porque el Señor va a quedar 2 días más, ya va a ser el tercer día en que Lázaro está muerto, cuando el Señor comienza su caminata hacia Betania. ¿Cuándo llega el Señor? Llega cuando Lázaro ya ha muerto hace 4 días. ¿Se dan cuenta? Todo el Señor lo tiene bajo control, porque es el Dios soberano, porque es el Señor, el Dios soberano. Lázaro efectivamente murió y estuvo en el sepulcro 4 días. Así que Lázaro murió bien muerto. Entonces, no es que Jesús dijo que Lázaro no iba a morir en esta declaración, sino que la muerte no iba a ser el resultado final de esta historia. Y hermanos, qué confianza saber que en nuestra propia historia, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón como Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestra muerte no será el final de nuestra historia. Nuestra muerte no será el final. Eres el inicio para una mejor y más grande historia, hermanos. Por eso es que Pablo llega a decir en sus epístolas que para mí el morir es Cristo y la muerte es ganancia. Hermanos, para todo creyente, la muerte es ganancia, porque es el paso en el cual uno pasa de esta vida física a una vida eterna, gloriosa en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Ya
Lázaro sin duda murió, pero su muerte no fue el punto final en su vida. Su vida no terminó con esa muerte, como nuestra vida no terminará con la muerte, pues si hemos creído en Cristo tenemos vida eterna y esa es nuestra esperanza. Y seguramente aquí hay algunos que están escuchando a los cuales quiero preguntarles si tú, querido oyente, tienes esa misma esperanza. Y si no estás seguro de, una vez muerto, ir a la presencia del Señor, quiero decirte que Jesús te invita hoy día a venir a Él para que le aceptes como Salvador y Señor de tu vida. Amén. Amén. Eso nos enseña este pasaje. ¿Cuál fue el objetivo de esta enfermedad de Lázaro? Dice que fue para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Hermanos, también aquí hay una enseñanza y vamos haciendo aplicaciones prácticas. A veces las aflicciones que podemos pasar no deben derrumbarnos. Mira, en un momento de quietud, en medio de la aflicción, por favor detente y hazte esta pregunta: ¿no será esta aflicción en mi vida para la gloria de Dios? Es difícil, yo sé que es difícil hacer ese alto, pero es sabio hacer ese alto, aún en medio de mi dolor, de mi angustia, de la tormenta, de la tempestad, preguntarse: Señor, yo no entiendo lo que pasa en mi vida. ¿Por qué no lo entiendo? Aún todavía no veo el para qué, pero yo creo en ti, Señor, y yo espero que esta aflicción sea para la gloria de Dios. Hermano, qué importante es dar ese paso de crecimiento en la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando tenemos esas aflicciones, pregúntate, ¿sabes por qué? Porque una de las recompensas más dulces del Señor provienen de las circunstancias más amargas en nuestra vida. Repito, una de las recompensas más dulces del Señor se generan después de vivir circunstancias amargas en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos vivido eso? ¿Cuántas veces no he visto a familias, hijos, con sus padres, sus madres, gravemente enfermos, aún en una clínica, en un hospital, en la UTI o en la casa, pero con una angustia tremenda? Hermanos, muchas veces eso sucede en nuestra vida, ¿ya? Pero cuánto gozo es cuando doblamos rodillas en oración y oramos y encomendamos todo al Señor y el Señor responde. Y esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Señor sea glorificado, y es glorificado en cualquier hospital, clínica o en cualquier circunstancia, porque muchos pueden ver la mano de Dios, el poder de Dios, no permitiendo que la enfermedad vaya a muerte, sino dando sanidad de nuestros seres queridos. Yo he visto eso mucho en mi vida cristiana y yo sé que tú también. Por eso, hermanos, ya ¿qué vemos en esa situación? Que Dios muestra su gloria. Aún en los momentos oscuros de la vida tenemos que tener fe en Él, no perder la fe en el Señor, no sacar la vista, puesto los ojos en Jesús, no sacar la vista, y también ser humildes y aceptar los designios de Dios. Ya Él dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas no se refieren a las cosas agradables y buenas y bonitas que visitan tu vida. Todas también están ahí incorporadas las cosas que no son bien recibidas en la vida. Los problemas, los conflictos, las angustias, las necesidades son situaciones que vemos como algo adverso. Sin embargo, Dios va a ser glorificado
porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Amén. Hay que decir amén. ¿Y por qué? Porque hay que estar seguro que cualquier situación en mi vida va a redundar en nuestro bien. Así que la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios. Serviría de ocasión para que el Señor Jesucristo llevara a cabo un portentoso y glorioso milagro: resucitar a un muerto de 4 días. Algo que nunca más se ha dado. Algo muy singular en la historia de la humanidad. El versículo 5 trae consolación. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Les sigue reforzando este versículo consolador de que Dios no ha dejado su amor. Aún la circunstancia que puede ser dolorosa, hermano, no fijes tus ojos en la circunstancia, porque puedes llegar a pensar: Dios se olvidó de mí, Dios no me ama. No, Dios dice aquí en este versículo que Él amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María y te ama a ti con el mismo amor. Cualquiera sea tu situación, Dios te ama, dice aquí. Y el versículo 6 es el versículo que siempre, incluso en mi vida por bastante tiempo, generó bastante alteración, ¿ya? Porque humanamente hablando parece una decisión extraña. Llegué a pensar que podía ser una decisión errada del Señor, pero el Señor no se equivoca. Fíjate el versículo 6, cuando oyó Jesús esta noticia del siervo de las hermanas, cuando oyó, pues, que estaba enfermo su amigo amado Lázaro, cualquiera esperaría, humanamente hablando, que el Señor va a salir rapidito a visitar a su amigo, ¿sí o no? Cuénteme con honestidad. Fíjese el versículo: cuando oyó el Señor Jesús, pues, esta noticia que Lázaro estaba enfermo, ¿sabe cuál fue la decisión de Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A veces esto cuesta, esto a mí me descolocó, ¿ya? Y tengo que pedir: Señor, por favor, dame una explicación de esto. Las hermanas estaban afligidas, Lázaro gravemente enfermo. Jesús es el único que sabía que ya había muerto. Le habían comunicado la necesidad urgente de su presencia con ellas, y Jesús decidió quedarse 2 días más en el norte, donde Juan el Bautista había ejercido su ministerio. ¿Ya? Cualquiera ya pensaría que Jesús tendría que haber corrido a sanar a Lázaro, pero no fue así. Hermanos, esto nos enseña que las cosas no se hacen en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Hermano, esta es una lección para que nosotros conozcamos más al Señor y crezcamos más en fe. Esta decisión que parece desde el punto de vista humano una locura, un error, no. Esta decisión del Señor de quedarse 2 días más en ese lugar y no partir rapidito corriendo a sanar a Lázaro, ¿ya? La verdad es que tiene una tremenda enseñanza. Nos enseña algo básico, hermanos. Nos enseña paciencia, nos enseña dependencia, nos enseña que nuestra fe tiene que estar siempre en el Señor y que muchas veces la respuesta del Señor no es la que esperamos. No es la que esperamos, pero eso no significa que no es la respuesta correcta, porque las cosas no se resuelven en mi tiempo, sino que se resuelven en el tiempo perfecto de Dios para mi vida, para tu vida. Esa es la tremenda enseñanza que hay en esta decisión del Señor Jesucristo. Por eso que siempre me pregunté, ¿por qué se habrá demorado Jesús en venir a Betania? ¿Por qué?
Y voy a dar varias respuestas y espero que esto te ayude y te sirva en tu vida personal, querido hermano. Primero, porque Cristo sabía que los corazones de Marta y María debían ser preparados para un encuentro con Él. Los corazones de esas, sus hermanas, tenían que estar preparados para tener un verdadero, genuino y fructífero encuentro con el Señor Jesucristo. Dios muchas veces no contesta de inmediato nuestras oraciones, permitiendo que nuestra fe madure, que nuestra fe crezca, que nuestra fe empiece a generar un desarrollo, un crecimiento en nuestro corazón, para que entendamos que el Señor Jesucristo está al control, para que no lo cuestionemos, menos ya creamos que Él nos olvidó o que Él se equivocó. No, nuestra fe debe crecer en la paciencia, puesto los ojos en Jesús, reconociendo que Él no se equivoca, reconociendo que Él está al control, reconociendo que Él es el Dios perfecto, bueno, misericordioso y que Él es el Dios soberano, que Él hace como Él quiere, pero que todo lo que hace es para ayudarme a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que a veces la respuesta del Señor no llega en el momento que queremos porque hay un tiempo que Él sabe que es necesario para que nuestro corazón se alinee, se sintonice con Él, de tal manera de que cuando Él llega haya el fruto que Él tiene determinado para tu vida y para mi vida, y no lo que nosotros pensamos o creemos. Amén. Segunda respuesta, ¿por qué el Señor Jesús se habrá demorado tanto en venir a Betania? ¿Ya? Mira, hermano, si esta enfermedad iba a ser para la gloria de Dios, era necesario que Lázaro muriera. Si no, no hubiese habido resurrección. Y el Señor se tomó ese tiempo para que realmente Él muriera y muriera más de 3 días, porque aún en la superstición judía se decía que el espíritu andaba rondando ahí cerca del muerto más o menos por 3 días. Pero el 4º día no había ni una posibilidad de que el espíritu ya resucitara, reviviera a ese muerto. ¿Se dan cuenta? Aquí ya el Señor con esto echó por la borda aún esas supersticiones culturales que de repente andan en el ambiente. Por eso es que era necesario que Él viniera al 4º día de la muerte de Lázaro, ya, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Dios tiene propósitos de misericordia para sus hijos, aún en sus demoras. ¿Lo crees? Esa es la pregunta. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una fe media débil y a través de estas circunstancias el Señor también va enriqueciendo nuestra fe en Él. ¿No dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Muchas veces, en lugar de salir con, afirmaciones apresuradas, con acciones apresuradas, el Señor nos manda a estar quietos, a confiar en Él, ¿ya? Porque en esa quietud, en ese tiempo de intimidad con Dios, ya conocemos más profundamente. Estad quietos y conoced. Conoced un peldaño más al Señor. Crecer un peldaño más en fe al Señor. Es tan importante. De esa manera el Señor va tratando con nuestras vidas. Tercera razón por qué el Señor se quedó 2 días más allá en el norte, es porque el Señor Jesús necesitaba consolidar su ministerio en la región del Jordán. Mire, el Señor Jesucristo, cuando se fue de Jerusalén a la zona donde tenía
antiguamente ministerio Juan el Bautista, ¿ya? Se quedó allí y muchos venían a él. O sea, en ese lugar el Señor percibió que había inquietud espiritual por él. Muchos venían a él. Cuando el Señor denota esa inquietud espiritual, cuando el Señor denota que hay fe, el Señor se queda y pasan muchas cosas, pasan milagros, pasan lindas enseñanzas, lindas experiencias. Todo lo contrario, cuando el Señor percibe que en esa ciudad no hay fe, como por ejemplo su propia ciudad de Nazaret, donde no encontró suficiente fe, dice en Mateo que entonces el Señor no hizo ahí muchos milagros porque por causa de la incredulidad. Así que cuando el Señor se enfrenta y Él mira el corazón de los hombres con un corazón duro, un corazón apático, sin interés, lo más probable es que el Señor ya sale prontamente de ahí. Cuando envió a los 70, les dijo, cuando entren a una ciudad, ya entonces vean cómo está ese ánimo, esa disposición. Y si hay, ahí hagan milagros, echen fuera demonios, sanen enfermos, prediquen la palabra. Pero si en algún lugar ustedes se sienten rechazados, aún sacudan el polvo que hay en sus sandalias y dejen. Pero que quede claro que el reino de Dios se acercó. Hubo una posibilidad, solo que ustedes, por la dureza de su corazón, no han abierto su corazón al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús supo de esta realidad. Muchos venían a él, ¿ya? Y decían, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que Juan el Bautista habló, entregó como mensaje de este Señor Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Así que el Señor está en medio de una campaña evangelística con gran gozo, pero necesita un tiempo más, porque hay muchos más que van a creer en él por esos 2 días más que él se va a quedar. Ya Jesús necesitaba consolidar su ministerio en la región del Jordán, porque el Señor se queda donde ve buena disposición de corazón. Pero así como el Señor necesitaba que muchos en la región del Jordán creyeran en él, el Señor no ha olvidado a los de Betania. Él también sabe que es necesario que muchos de Betania y de los alrededores de Betania, incluso de Jerusalén, crean en él. Pero eso el Señor deja que la fruta madure. Por eso que esperó. Y luego va a ir a Betania, ¿ya? Y realmente la cuarta razón por la cual Jesús no salió corriendo hacia Lázaro, ¿ya? Es porque con Lázaro muerto, mucho pueblo vendría a dar consolación a la familia. Mucha gente vendría, podemos decir hoy día, al velorio. Y podrían creer en él para ser salvos. El Señor sabía eso también. Si el Señor Jesús hubiera venido corriendo a sanar al enfermo, muy pocos, quizás solamente la familia, hubiesen conocido a Jesús y hubiesen visto el milagro de sanidad. Pero ahora que ha pasado un tiempo, muchos conocerán al Hijo de Dios como Señor, como Salvador, ¿ya? Así que tal como al otro lado del Jordán muchos creyeron en Cristo, también era la voluntad de Dios, ¿ya? Que muchos creyeran en él en Betania. Y Dios entonces ocupa las circunstancias, ya demorándose un tiempo más para que muchos entonces cuando él llegue estén y vean y escuchen la palabra, vean el portentoso milagro y tengan una respuesta positiva, favorable, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Hermanos, esta enseñanza práctica que vemos aquí es la que me aclara el versículo de Isaías capítulo 55, y lo voy a leer, Isaías 55, versículo 8
y 9. Mucho lo conocemos de memoria, mucho lo recitamos, pero otra cosa es vivirlo. Y acá, a través de este pasaje, se ve que estos versículos de Isaías son vivencia y nos enseñan a que hoy día, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú también tienes la posibilidad de vivenciarlo. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. ¿Por qué? Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Hermanos, yo humanamente hablando, cuando Jesús escuchó, Lázaro está enfermo, yo humanamente esperaría que él fuera rápido a ver a Lázaro, pero yo estaría equivocado. El que no se equivocó fue el Señor, que se quedó 2 días más con propósito para después llegar. ¿Y cuál fue la respuesta? Ya lo podemos ir viendo. Versículo 17, vamos a leer al 19, ya voy terminando. Dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén. Dice eso, ¿por qué? Porque al Señor también le interesaba no solo la aldea de Betania, sino muchos amigos de Jerusalén también que creyeran en él, porque Jerusalén, ahí estaba el templo y ahí estaba la cúspide de la religiosidad de aquel entonces, ¿ya? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por sus hermanos. Aquí en el versículo 19 subraye, muchos de los judíos. Esto no hubiese pasado si el Señor viene rápido a Lázaro, pero pasó porque él demoró su venida a Lázaro. Y a veces interpretamos mal las cosas, juzgamos mal, aún al Señor lo juzgamos mal. Hermano, cuidado. Y muchos de los judíos habían venido a Betania, a la casa de Marta, de María, para consolarlas por su hermano. Luego sabemos que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 45. Entonces, muchos de los judíos, igual como el versículo 19, muchos de los judíos. Entonces, concluyendo esta historia, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a la familia, aquí menciona a María, y vieron, gracias a eso pudieron observar el poder del Dios soberano, vieron lo que hizo Jesús. Resultado, creyeron en él. Hermanos, así como en el Jordán muchos creyeron en él, ahora acá en Betania y en Jerusalén, muchos creyeron en él. El Señor no se equivoca. Como sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos son más altos que mis caminos, como el cielo es más alto que la tierra, hay que respetar al Señor que no se equivoca. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase vamos a estudiar bien la aseveración que el Señor he querido compartir esto como un contexto, como una historia que espero sea de bendición a tu vida. Y la próxima clase vamos a hablar de la aseveración del Señor y cuidado si no vemos la resurrección de Lázaro o cuáles son las implicancias de toda esta enseñanza para tu vida, para mi vida. Amén.